Imagina la escena, estás dentro de una agencia impecable, rodeado de luces, pantallas y autos que todavía huelen a fábrica. Frente a ti hay un contrato, una pluma y una taza de café que lleva demasiado tiempo sobre la mesa. Solo falta tu firma para quedar comprometido durante 60 meses con un vehículo nuevo, probablemente equipado con un pequeño motor turbo de 3 cilindros, una enorme pantalla en el tablero y una cantidad cada vez mayor de componentes ligeros. Y todo porque miraste el auto que tienes en casa, viste que ya ronda los 20 años y asumiste que su mejor época quedó atrás. Antes de poner tu nombre en ese papel, concédeme 10 minutos. Puede que después de escuchar esto mires ese auto viejo de una manera completamente distinta. He pasado más de 35 años trabajando entre motores, herramientas y piezas en talleres independientes. No hablo de lugares donde la gente cambia de coche cada 2 años porque apareció una pantalla más grande. Hablo de talleres donde cada reparación importa, porque un gasto mal calculado puede desordenar el presupuesto de toda una familia. Y después de todo ese tiempo viendo que vehículos envejecen bien y cuáles se convierten en una cadena de gastos, hay algo que tengo muy claro: si actualmente tienes en tu cochera alguno de los 5 modelos que aparecerán en este video, venderlo únicamente para estrenar un auto de agencia podría terminar siendo una de las decisiones económicas menos convenientes que tomes en muchos años, y esto no tiene nada que ver con romantizar los autos de principios de los años 2000. La explicación está en algo mucho más concreto: cuánto cuestan las piezas, qué tan sencilla es su mecánica, cuánto material hay realmente dentro de sus motores y, sobre todo, cuánto dinero pierdes cuando compras algo nuevo. Un vehículo recién salido de agencia puede perder aproximadamente entre un 20 y un 30% de su valor durante la etapa inicial de propiedad. En cambio, muchos de los autos que veremos hoy ya atravesaron prácticamente toda su depreciación fuerte. Su precio de mercado se ha estabilizado, y eso cambia por completo las reglas del juego, pero hay algo todavía más importante. En varios de estos modelos, mantenerlos funcionando durante un año puede costar lo mismo que apenas 2 o 3 mensualidades de un crédito para un auto nuevo. Así de grande puede ser la diferencia. Sé lo que algunos estarán pensando: un vehículo moderno ofrece una pantalla enorme, asistencias de conducción, conectividad, cámara, sensores y ese olor característico de un interior recién estrenado. Todo eso es cierto. El problema es que esa comodidad también viene acompañada, en muchos casos, de motores pequeños trabajando bajo una presión mucho mayor, transmisiones más complejas, sistemas de inyección sofisticados, módulos electrónicos y sensores que pueden resultar bastante costosos cuando llega el momento de reemplazarlos, y cuando una reparación depende de equipo especializado, software de diagnóstico o componentes que solo se venden como módulos completos. Una falla que antes se resolvía de manera relativamente sencilla puede convertirse rápidamente en una cuenta considerable. Mi nombre es Terry. No vendo vehículos, no trabajo para ninguna armadora y ninguna agencia me paga por recomendar una marca. Tampoco tengo interés en convencerte de comprar un modelo específico. Lo que me importa es algo mucho más sencillo: ayudarte a conservar la mayor cantidad posible del dinero que te cuesta tanto ganar. Antes de comenzar con el puesto número 5, suscríbete al canal. No cuesta nada y este tipo de información puede evitar que tú, un familiar o un amigo tome una decisión demasiado cara simplemente por dejarse llevar por la emoción de estrenar. Y hay un dato que quiero que tengas presente durante todo el video, porque ayuda a entender por qué estos 5 autos son tan particulares. Cuando un vehículo moderno llega aproximadamente a los 5 años de uso, el conjunto de mantenimientos, reparaciones, sensores, componentes del turbo, sistemas de inyección directa y mano de obra especializada puede representar una parte importante de su valor comercial. En determinados casos, esa proporción puede acercarse al 35%. Los vehículos que vas a conocer ahora juegan en una categoría completamente diferente. Gracias a diseños más sencillos, piezas ampliamente disponibles y mecánicas que muchos talleres todavía pueden reparar sin herramientas extremadamente costosas, algunos pueden mantenerse circulando con gastos que rondan menos del 8% de su valor, y esa distancia entre un porcentaje y otro no es simplemente una cifra dentro de una hoja de cálculo. Puede representar unas vacaciones familiares, parte del enganche de una casa, varios meses de ahorro o, sencillamente, la tranquilidad de no tener que entregar una parte de tu sueldo al banco durante los próximos 5 años. Arranquemos con el puesto número 5, el Volkswagen Jetta de cuarta generación equipado con el conocido motor de 2 litros y 8 válvulas. Y este merece estar aquí por una razón muy sencilla: en México, pocos autos de esa época llegaron a ser tan comunes, tan fáciles de reparar y tan conocidos por prácticamente cualquier mecánico como este Jetta. Ahora bien, cuando alguien empieza a buscar una unidad de esta generación, casi siempre aparecen las mismas recomendaciones.
Algunos van directo por el 1.8 turbo porque ofrece más potencia, mientras otros prefieren las versiones de 6 cilindros por su desempeño. Pero si tu prioridad no es correr sino gastar poco, evitar complicaciones y conservar el auto durante muchos años, la elección más sensata suele estar debajo del cofre de la versión de 2 litros y 8 válvulas. No será el motor más emocionante de la familia, pero precisamente ahí está parte de su encanto. Su construcción es sencilla, robusta y ampliamente conocida. Utiliza un bloque de hierro fundido, una solución que aporta bastante resistencia y que contrasta con muchos motores modernos diseñados principalmente para reducir peso. Además, trabaja sin turbocargador, no depende de presiones exageradas para entregar potencia y utiliza un sistema de inyección multipunto mucho menos complejo que muchas configuraciones actuales. ¿Y por qué debería importarte todo esto? Porque cuanto menos complicada sea la mecánica, menos componentes costosos existen esperando convertirse en una reparación inesperada. Otro punto importante es que la gasolina se inyecta antes de llegar a las cámaras de combustión, ayudando a mantener más limpias las válvulas de admisión. En numerosos motores modernos de inyección directa, la acumulación de depósitos puede convertirse con el paso del tiempo en un mantenimiento adicional bastante caro. En este viejo 2 litros, ese problema simplemente no tiene la misma relevancia. Después viene una de sus mayores ventajas en México, la disponibilidad de piezas. El Jetta de esta generación circuló durante tantos años y en cantidades tan grandes que conseguir componentes mecánicos continúa siendo relativamente sencillo. Si llega el momento de sustituir la banda de distribución, la bomba de agua, algún soporte o una pieza del sistema de enfriamiento, normalmente puedes encontrar diferentes alternativas de refacciones sin tener que depender exclusivamente de una agencia. Y tampoco necesitas buscar a un especialista capaz de descifrar una computadora complicada para realizar los mantenimientos básicos. La arquitectura mecánica de este Jetta es tan conocida que muchos talleres independientes llevan décadas trabajando con ella. Eso reduce horas de diagnóstico, facilita encontrar mano de obra y, en muchos casos, mantiene los costos bajo control. Desde el punto de vista del taller, la recomendación es bastante clara. Si tienes un Jetta de cuarta generación con el 2 litros de 8 válvulas en buenas condiciones, piénsalo muy bien antes de cambiarlo únicamente por estrenar un modelo pequeño de 3 cilindros. Si además tienes una versión con transmisión manual, todavía mejor desde el punto de vista de simplicidad mecánica. Haz los servicios a tiempo, utiliza lubricante de buena calidad y cambia el aceite aproximadamente cada 7.500 kilómetros. También presta atención a las pequeñas líneas y mangueras de vacío, porque después de tantos años algunos plásticos y cauchos pueden endurecerse, agrietarse o comenzar a perder presión. Mantén esos detalles bajo control y tendrás un sedán con sensación sólida al manejar, una suspensión resistente y un motor que, bien atendido, puede superar los 350.000 kilómetros sin convertir cada visita al taller en un problema para tu cartera. Pasemos al puesto número 4, el Chevrolet Onix. Aquí necesitamos cambiar por completo la lógica del modelo anterior, porque el Onix que se vende actualmente en México pertenece a otra generación tecnológica. Chevrolet ofrece versiones con motor de 3 cilindros de 1.3 litros naturalmente aspirado y otras con un 1.0 litros turbo, así que su principal argumento no es una mecánica antigua de 8 válvulas, sino encontrar la configuración adecuada para quien busca mantener los gastos bajo control. A primera vista, el Onix puede parecer simplemente otro sedán compacto pensado para moverse diariamente por la ciudad. Sin embargo, precisamente ahí está su fortaleza. No intenta convertirse en un automóvil extravagante ni obligarte a pagar por dimensiones enormes. Su propuesta es ofrecer espacio suficiente, consumo contenido y una mecánica que, dependiendo de la versión elegida, puede mantenerse relativamente sencilla. Si tu prioridad absoluta es reducir la complejidad, yo pondría especial atención en las versiones manuales con el motor de 1.3 litros naturalmente aspirado. Ese propulsor entrega 101 caballos de fuerza y trabaja junto con una transmisión manual de 5 velocidades. Al prescindir del turbocargador, tienes menos componentes sometidos a altas temperaturas y presión, algo que puede resultar atractivo para alguien que piensa conservar el vehículo durante muchos años. Las versiones automáticas utilizan el motor de 1.0 litros turbo, con alrededor de 116 caballos de fuerza y una transmisión automática de 6 velocidades. Tienen una respuesta más enérgica y ofrecen mayor comodidad en tráfico pesado, pero también añaden elementos que requieren un mantenimiento todavía más disciplinado, y esa es precisamente la diferencia entre comprar un automóvil moderno y abandonarlo a su suerte, o tener uno moderno y conservarlo correctamente. En un motor turbo no puedes tratar el aceite como algo secundario.
Utilizar la especificación correcta, respetar los intervalos de servicio y vigilar cualquier señal del sistema de enfriamiento puede marcar una enorme diferencia conforme aumentan los kilómetros. Otro punto interesante del Onix es el consumo. Chevrolet declara para determinadas versiones manuales un rendimiento combinado de hasta 23.4 kilómetros por litro. Naturalmente, la cifra real dependerá del tráfico, la forma de conducir, la carga y las condiciones de cada recorrido, pero muestra claramente que fue desarrollado pensando en eficiencia cotidiana. También mantiene una configuración bastante convencional en elementos importantes. Encontramos suspensión delantera tipo MC Person y, según la versión, transmisión manual de 5 velocidades o automática de 6. Son soluciones ampliamente utilizadas en la industria y conocidas por numerosos talleres. Eso no significa que puedas ignorar el mantenimiento. Al contrario, si tienes un Onix y quieres conservarlo durante mucho tiempo, revisa periódicamente el nivel y estado del refrigerante, utiliza el aceite especificado por el fabricante y no prolongues los servicios únicamente para ahorrar unos pesos. Un mantenimiento preventivo relativamente barato siempre será preferible a reparar un problema que se dejó crecer durante meses. El veredicto para este puesto es bastante sencillo. Si tienes un Chevrolet Onix bien conservado y ya está pagado, no asumas automáticamente que necesitas reemplazarlo únicamente porque apareció una generación más reciente en la agencia. Revisa primero cuánto te cuesta realmente mantenerlo durante un año y compáralo con 12 mensualidades de un vehículo nuevo, y si tienes la versión de 1.3 litros con transmisión manual, cuentas con una combinación especialmente interesante para quien prioriza sencillez, rendimiento y costos previsibles. Puede que no sea el automóvil que más miradas atraiga en el estacionamiento, pero cuando llega el momento de hacer cuentas, ese tipo de discreción puede valer mucho más que una pantalla enorme y una nueva deuda mensual. Antes de entrar al puesto número 3, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este análisis te está ayudando a mirar la compra de un auto desde otra perspectiva y no solo desde la emoción de estrenar, deja tu me gusta. Te toma apenas un segundo, es completamente gratis y puede hacer que este video llegue a otra persona que esté pensando en firmar un financiamiento sin haber calculado primero cuánto le costará realmente esa decisión. Seguimos con el número 3, Nissan Sentra de las generaciones B14 y B15, especialmente los ejemplares vendidos entre finales de los años 90 y mediados de los 2000. Si hablas con un mecánico que lleve décadas trabajando con autos japoneses en México, es muy probable que alguno de estos Sentra aparezca rápidamente en la conversación cuando se habla de vehículos capaces de acumular kilómetros sin pedir demasiado a cambio. Entre las opciones más conocidas está el motor de 1.8 litros y 4 cilindros de la familia QG, una mecánica que ganó reputación precisamente por combinar buen funcionamiento con una arquitectura relativamente sencilla. También existieron configuraciones más potentes en algunas versiones deportivas, pero si el objetivo es gastar poco y conservar el coche durante muchos años, la prioridad debe estar en encontrar una unidad bien mantenida, no necesariamente la más rápida. Una de las ventajas de esta generación es que su motor utiliza cadena de distribución. Eso elimina el cambio periódico de una correa convencional, aunque no significa que puedas olvidarte del mantenimiento. La vida útil de la cadena depende muchísimo de la calidad del lubricante, del nivel correcto de aceite y de que los servicios se hagan cuando corresponde. Con un historial cuidadoso, estos motores pueden recorrer varios cientos de miles de kilómetros antes de necesitar una intervención importante en ese sistema. La suspensión también ayuda a explicar por qué tantos Sentra de esta época siguieron trabajando durante años como autos familiares, vehículos de uso diario e incluso unidades de trabajo. La construcción es relativamente robusta y la mayoría de sus componentes son conocidos por talleres independientes. Eso importa bastante en ciudades donde los topes, baches y pavimento irregular forman parte de la conducción cotidiana, pero donde este Nissan se vuelve especialmente interesante es en la transmisión. Si encuentras uno con caja manual de 5 velocidades y ha recibido un trato razonable, estás frente a un conjunto mecánico bastante sencillo y durable. Las versiones automáticas tradicionales de 4 velocidades también resultan atractivas porque utilizan convertidor de par convencional, sin la complejidad adicional de algunas transmisiones más recientes. Eso no significa que cualquier Sentra antiguo sea automáticamente una buena compra. Después de tantos años, el estado de cada unidad importa muchísimo más que el kilometraje escrito en el tablero. Hay que revisar fugas, soportes, sistema de enfriamiento, suspensión, dirección y, sobre todo, confirmar que la transmisión trabaje correctamente antes de gastar un solo peso. Hay además un par de puntos que merece la pena vigilar. La junta de la tapa de válvulas puede comenzar a perder aceite con la edad, y si esa fuga avanza puede llegar hasta la zona de las bujías. Es una reparación relativamente sencilla si se atiende a tiempo.
También conviene mantener limpio el cuerpo de aceleración para conservar una marcha estable y una respuesta correcta del motor. El diagnóstico para este puesto es fácil de entender. Un Sentra B14 o B15 bien conservado puede seguir siendo una herramienta de transporte muy razonable, con espacio suficiente, mecánica conocida y piezas que todavía se consiguen con relativa facilidad. Si ya tienes uno funcionando correctamente y sin problemas graves de corrosión o transmisión, piensa 2 veces antes de cambiarlo únicamente porque un modelo nuevo tiene una pantalla más grande y un interior más moderno. En términos financieros, a veces conservar una máquina sencilla, conocida y ya pagada puede tener mucho más sentido que empezar de cero con varios años de mensualidades. Entramos al puesto número 2, Toyota Corolla de la generación 120, especialmente los modelos vendidos entre 2003 y 2006. Y sí, tarde o temprano Toyota tenía que aparecer en esta lista. Pero no estoy hablando del modelo nuevo que hoy ves detrás de los cristales de una agencia con un precio cada vez más alto. Me refiero a una etapa en la que la prioridad parecía ser mucho más sencilla, fabricar un sedán compacto capaz de soportar años de uso cotidiano sin convertir cada visita al taller en una preocupación. Este Corolla pertenece a una de las generaciones que mejor representan esa filosofía. No necesita diseños extravagantes ni una lista interminable de sistemas electrónicos para justificar su reputación. Su mayor argumento está debajo del cofre, donde encontramos el conocido motor de 1.8 litros y 4 cilindros de la familia 1ZZFE. Es una mecánica que apuesta por soluciones relativamente simples. Utiliza cadena de distribución, inyección electrónica multipunto y una arquitectura sin turbocargador ni sistemas de combustible de alta presión como los que encontramos en muchos motores actuales. Menos componentes trabajando al límite significa también menos puntos potencialmente costosos cuando el vehículo empieza a acumular años y kilómetros, y aquí está lo verdaderamente importante: este motor se hizo conocido por soportar kilometrajes muy elevados cuando recibe servicios constantes. No existe una cifra mágica que garantice cuánto durará cada unidad, porque todo depende del historial de mantenimiento y del trato recibido, pero encontrar ejemplares con varios cientos de miles de kilómetros todavía funcionando correctamente no es algo extraño. La transmisión también juega a su favor. Muchas versiones automáticas de esta generación utilizan una caja convencional de 4 velocidades con convertidor de par. Es una configuración bastante más sencilla que varias transmisiones modernas y, cuando ha recibido mantenimiento adecuado, puede ofrecer una vida útil muy larga. Las versiones manuales, por supuesto, llevan esa simplicidad todavía un paso más allá. El verdadero error financiero aparece cuando alguien mira este Corolla, ve su edad y automáticamente piensa que ya no vale la pena conservarlo. Lo vende barato, entrega ese dinero como enganche y termina comprometido durante años con un vehículo nuevo que todavía tendrá que demostrar si puede envejecer de la misma manera, porque ahí está la parte que muchas veces se olvida. Tu Corolla antiguo ya atravesó prácticamente toda su depreciación importante. Si está pagado, funciona bien y no presenta corrosión estructural ni problemas mecánicos serios, su costo real de propiedad puede ser sorprendentemente bajo. Eso no significa que puedas descuidarlo. En algunas unidades de esta familia de motores conviene vigilar especialmente el consumo de aceite conforme aumenta el kilometraje. No esperes hasta que aparezca una advertencia en el tablero. Revisa el nivel entre servicios y asegúrate de que siempre permanezca dentro del rango correcto. También vale la pena utilizar bujías de buena calidad, respetar los intervalos de mantenimiento y prestar atención al sistema de enfriamiento. Son detalles básicos, pero precisamente ese tipo de cuidados son los que separan a un Corolla que envejece dignamente de uno que termina acumulando reparaciones evitables. El diagnóstico para este puesto es muy simple. Si tienes uno de estos Corolla bien conservado en tu cochera, no estás frente a un auto viejo sin valor. Tienes una herramienta de transporte que ya demostró de que está hecha y que, con cuidados razonables, todavía puede darte muchos años de servicio sin obligarte a empezar una nueva deuda. Y antes de conocer el primer lugar, quiero dejarte una rutina que puede ayudarte a proteger prácticamente cualquier motor, sin importar qué auto manejes. No necesitas escáner, herramientas especiales ni conocimientos avanzados. Solo necesitas unos minutos y el hábito de revisar algo que demasiados conductores ignoran: el aceite del motor una vez al mes, con el vehículo estacionado sobre una superficie plana y siguiendo el procedimiento recomendado por el fabricante. Revisa la varilla del aceite. En muchos autos conviene hacerlo con el motor frío o después de dejarlo reposar el tiempo indicado en el manual. Saca la varilla, límpiala con un papel o paño limpio, introdúcela nuevamente hasta el fondo y vuelve a retirarla. Ahora presta atención a 3 señales. La primera es el nivel. El aceite debe mantenerse dentro de las marcas indicadas en la varilla.
Circular con una cantidad insuficiente reduce la lubricación y puede acelerar muchísimo el desgaste interno. Y no dependas únicamente del testigo del tablero, porque esa luz normalmente está relacionada con la presión del sistema, no funciona como un recordatorio para comprobar regularmente el nivel. La segunda señal es el estado general del lubricante. Si observas partículas visibles, brillo metálico evidente o cualquier aspecto fuera de lo normal, no significa automáticamente que el motor esté perdido, pero sí es motivo suficiente para detenerte y pedir una revisión profesional antes de seguir acumulando kilómetros. Evita además utilizar los dedos como único método de diagnóstico. La apariencia del aceite, el historial de servicio y, cuando sea necesario, un análisis profesional ofrecen información mucho más útil que simplemente intentar determinar su condición por el tacto. La tercera señal es una contaminación evidente. Si encuentras una sustancia espesa y clara con aspecto cremoso en cantidades anormales, especialmente acompañada de pérdida de refrigerante, aumento de temperatura o humo fuera de lo habitual, conviene revisar el vehículo cuanto antes. En determinadas circunstancias podría existir mezcla entre refrigerante y lubricante, aunque una pequeña cantidad de condensación en la tapa también puede aparecer por recorridos muy cortos y no necesariamente indica una avería grave. Lo importante es detectar cualquier cambio antes de que se convierta en una reparación mucho más grande. Unos minutos al mes pueden darte una advertencia temprana sobre fugas, consumo excesivo de lubricante o cambios que merecen atención. No necesitas convertirte en mecánico. Solo necesitas conocer cómo luce normalmente tu motor y tener la disciplina de revisarlo de vez en cuando. Y ahora sí, llegamos al puesto número 1, el Honda Civic de séptima generación, vendido principalmente entre 2001 y 2005. Si hay un auto de esta época que mucha gente termina vendiendo demasiado barato solo porque ya tiene años encima, es precisamente este. El Civic de séptima generación se ganó una reputación muy especial porque reúne tres cosas que hoy son cada vez más difíciles de encontrar juntas: buena durabilidad, mantenimiento razonable y una conducción que todavía se siente agradable incluso después de muchos kilómetros. Debajo del cofre encontramos el conocido motor de 1.7 litros y 4 cilindros de la familia de 17. Es un propulsor atmosférico, sin turbocargador, sin inyección directa de alta presión y sin una enorme cantidad de sistemas adicionales trabajando alrededor del motor. Y para alguien que busca conservar el coche durante muchos años, esa sencillez puede representar una ventaja enorme. No necesitas que el motor genere cifras espectaculares de potencia para que cumpla bien su trabajo. La verdadera fortaleza de este Civic está en que fue diseñado para funcionar de manera equilibrada. Entrega suficiente desempeño para el uso diario, mantiene un consumo razonable y, con el mantenimiento correcto, puede acumular una enorme cantidad de kilómetros sin exigir reparaciones constantemente. Hay conductores que critican esta generación porque Honda dejó atrás la suspensión delantera de doble horquilla utilizada anteriormente y adoptó una configuración más sencilla. Pero desde el punto de vista del costo de propiedad, esa decisión también tiene un lado positivo. Una suspensión más simple significa menos complicaciones cuando llega el momento de reemplazar bujes, amortiguadores, terminales o componentes desgastados. Además, como el Civic fue un modelo extremadamente popular, existe una enorme oferta de refacciones y muchos talleres conocen perfectamente su mecánica. Y aquí aparece otro punto importante: no hace falta depender siempre de la agencia. Para gran parte del mantenimiento habitual puedes encontrar piezas originales, alternativas reconocidas y opciones de buena calidad en prácticamente cualquier ciudad grande de México. Esa competencia entre proveedores ayuda a mantener los precios mucho más razonables. En cuanto a durabilidad, un Civic de esta generación que haya recibido servicios constantes puede recorrer varios cientos de miles de kilómetros. No existe una cifra garantizada para todas las unidades, porque cada auto tiene una historia distinta, pero los ejemplares bien cuidados han demostrado que pueden mantenerse funcionando durante muchísimo tiempo. Su chasis también envejeció bastante bien. Es un automóvil relativamente ligero, con buena visibilidad, dirección precisa y dimensiones que todavía resultan muy prácticas para el tráfico urbano. Y como no necesita mover una carrocería excesivamente pesada, el motor puede ofrecer un consumo de combustible bastante competitivo incluso frente a vehículos mucho más recientes. El veredicto para este primer lugar es muy sencillo. Si tienes un Civic de séptima generación en buen estado, no lo entregues impulsivamente como parte del pago de otro automóvil únicamente porque el tuyo ya tiene más de 2 décadas. Si cuentas con una versión manual y ha sido bien mantenida, tienes una combinación especialmente sencilla y resistente. Si tu Civic es automático, presta mucha atención al mantenimiento de la transmisión,
porque en algunas unidades de esta generación ese apartado merece especial cuidado. Utiliza el fluido recomendado por Honda, respeta los intervalos de servicio y no ignores cambios en el funcionamiento de la caja, como golpes, retrasos o deslizamientos. También mantén al día el sistema de distribución y revisa periódicamente el sistema de enfriamiento. Son cuidados básicos, pero pueden marcar una diferencia enorme en la vida útil del vehículo, y ahora quiero cerrar este video con una idea que vale mucho más que cualquier puesto de esta lista. No es la edad de un automóvil lo que determina cuánto dinero te va a costar. Lo que realmente pesa es la combinación entre complejidad, mantenimiento, disponibilidad de piezas y estado real de la unidad. Cada componente adicional puede ofrecer comodidad, seguridad o mejores prestaciones, pero también representa otra pieza que eventualmente necesitará mantenimiento o reemplazo. Un turbocargador, una pantalla, un módulo electrónico o una transmisión sofisticada no son necesariamente algo malo. El problema aparece cuando compras un vehículo sin considerar cuánto costará mantener todos esos sistemas cuando ya no esté cubierto por garantía. Los 5 autos de este video no llegaron aquí porque tengan algún tipo de fórmula secreta. Están en esta lista porque pertenecen a una época en la que muchas soluciones mecánicas eran más sencillas, las reparaciones podían hacerse en una mayor cantidad de talleres y las piezas tenían una disponibilidad enorme. Por eso, antes de cambiar un auto que ya conoces por uno nuevo, haz las cuentas completas. No compares únicamente el precio de compra. Suma mensualidades, seguro, depreciación, mantenimiento, intereses y posibles reparaciones. Después compara todo eso con lo que realmente gastas hoy en el vehículo que ya tienes. Puede que descubras que ese auto viejo que estabas pensando vender no sea un problema. Tal vez sea precisamente lo que te está permitiendo ahorrar dinero todos los meses. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos 5 autos fue el que más te sorprendió? ¿Crees que el Honda Civic merece ocupar el primer puesto o pondrías al Volkswagen Jetta más arriba? Y también escribe en los comentarios qué auto manejas actualmente y cuántos kilómetros tiene. Tu experiencia puede ayudar a otra persona que esté buscando información antes de tomar una decisión importante. Si este video te ayudó a ver el costo de tener un automóvil desde otra perspectiva, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí seguiremos analizando qué modelos realmente valen la pena conservar, cuáles pueden convertirse en una fuente de gastos y qué debes revisar antes de poner tu dinero sobre la mesa. Cuida tu auto, cuida tu bolsillo y nos vemos en el próximo video.